Estamos en una serie de predicaciones sobre los atributos de Dios. Hemos hecho ya 14, esta sería la 15, la número 15, quinceava o decimoquinta predicación donde estamos hablando de los atributos de Dios y hemos hablado de la bondad de Dios, de la existencia continua y eterna de Dios es amor, de Dios es gracia, de Dios es pastor, Dios es veraz, Dios es paciencia, Dios es íntimo, Dios es autoridad, Dios es inmutable, Dios es Padre, Dios es gracia y misericordia, Dios es soberano y Dios es uno. Fue la última que nos compartió Natalia antes de irnos para el redil. Y hoy vamos a hablar de otro atributo de Dios. Te recuerdo que el objetivo de hablar de los atributos de Dios, por supuesto, es que tenemos que conocer mejor al Dios al que adoramos. Si yo le conozco mejor, le voy a poder servir mejor, le voy a poder adorar mejor y le voy a poder reflejar mejor. Porque lo que Dios es se va cada vez conformando más en mi vida, de manera que, como dice la palabra de Dios, somos transformados de gloria en gloria y las personas que nos conocen cada vez más van a poder ver algo de Dios en nuestras vidas. No que van a ver a Dios, ni siquiera quizá van a saber decir que lo que están viendo en nosotros es de Dios, pero quizás si una persona que te conoce y sabía que antes eras un malas pulgas y ahora ve que tienes un temperamento, que tú lo dominas y que ya no das malas contestaciones, o quizá antes eras un amargado, resentido, que no perdonabas al que te hacía cualquier cosita y ahora ven que tú eres una persona libre, que has perdonado, que tienes sanidad, pues quizá no van a saber decir eso es de Dios, pero tú sí les vas a poder decir, lo que estás viendo en mí es obra del Espíritu Santo. Lo que estás viendo en mí es el reflejo de Dios que cada vez tiene más de mi vida y por eso cada vez me puedo parecer más a Él. A veces le decimos a Dios, Señor, yo quiero más de ti. Y Dios lo que está esperando es que tú le des más de ti para tú poder tener más de Él. ¿Entiendes? Que ya dejes de ser como el viejo hombre que has sido toda tu vida y empieces a ser como el nuevo hombre conforme a Jesucristo para que Dios pueda ir conquistando cada vez más y más áreas de tu vida. Hoy vamos a ver un atributo de Dios que es muy interesante y que es Dios es Rey de Reyes. Di conmigo, Dios es Rey de Reyes. Y es interesante porque no es solamente rey, Él es rey de reyes. Y vamos a ver qué significa eso. Vamos a Apocalipsis 19, por favor. Voy a pedir que me acompañéis. Y mientras lo buscas, Apocalipsis 19, 11 al 16, solamente recordar que estamos en medio de las fiestas de la primavera, fiestas solemnes de Dios. Hemos pasado precisamente mientras estábamos en el redil la Pascua, hemos pasado los panes sin levadura, dentro de esa semana de panes sin levaduras la fiesta de las primicias, donde coincidió con la resurrección de Jesús, y nos encaminamos hacia la última fiesta de la primavera, que es el Pentecostés, allá por el 28 de mayo, domingo. Este año será el Pentecostés. Fíjate que la fiesta del Pentecostés tiene una particularidad y es que de todas las fiestas que Dios da en Levítico capítulo 23, Dios habla de 8 fiestas. Solo hay 2 fiestas que no tienen un día concreto del mes a celebrar, que son el Sabbat, el día de descanso. Dios no dijo el día 1, el 14, el 23, no, Dios dijo, de cada 7 días, 6 vas a trabajar y 1 vas a descansar y ese es el Sabbat. Para nosotros el Sabbat es el domingo, para nosotros aquí en España, hoy por hoy. Si dentro de unos años el gobierno cambia las leyes y dice que el domingo se trabaja y que el lunes es el día libre para todo el mundo, pues entonces tendríamos que hacer el Sabbat el lunes porque sería el día que mejor nos iría a todos. Pero la otra fiesta que Dios no dice un día del mes en el que hay que celebrarla es precisamente el Pentecostés. Tenemos el resto de las fiestas. Dios dijo el día 14 del mes de Nisan celebrarás la Pascua. Dios le dijo
El día 15 comienza semana sin levadura, panes sin levadura. Tenemos en el mes séptimo, tendrás el primer día del mes la fiesta de las trompetas y así, todas tienen su fecha señalada en el calendario. Pero para Pentecostés, Dios simplemente dijo que después del sabbat que hay en la semana de panes sin levadura, después de ese sabbat, que contemos 7 sabbats. Claro, en el contexto hebreo el sabbat es el sábado y el día 50, ese es el Pentecostés. Entonces, Dios no dijo el día 20 de no sé qué mes, no, dijo cuando sea el sabbat de la semana de los panes sin levadura, cuenta 50 días. Es lo que ellos llaman la cuenta del Omer, la cuenta de una ofrenda que había que dar, ¿sí? Y a los 50 días, ¡pum!, se celebra el Pentecostés. Ya hablaremos de esa fiesta, porque históricamente lo que ocurrió en esa fiesta es que el pueblo de Israel recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Pero históricamente también sabemos que en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Por cierto, Pentecostés significa 50, ¿vale? Penta, en griego es el 5, y 50 es porque en hebreo esta fiesta se llama Shavuot, y Shavuot quiere decir literalmente semanas. Son 7 semanas completas, 7 por 7, 49, al día siguiente, 50, se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y fue a partir de ese momento en que se derramó el Espíritu Santo que ellos literalmente fueron impulsados por toda la tierra a compartir el Evangelio. Eso nos da una idea de lo que significa esa fiesta que proféticamente también se cumplió. Pero nos vendrá muy bien estudiarla y recordarla para entender los planes de Dios. Muy bien, vamos a Apocalipsis 19 y estamos entonces en el cuadro final de la historia. Para Dios esto es presente, para nosotros esto es futuro. Acuérdate que Dios es todo el tiempo. Dios no ve el pasado, el presente y el futuro. Dios lo ve todo a la vez. Como decía un poco Carlota, ¿no?, en su testimonio, Dios lo está viendo todo, Dios ve el cuadro completo. Bueno, Apocalipsis 19:11 dice que el apóstol Juan: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está hablando de Jesucristo, Jesucristo Rey. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Acuérdate cómo empieza la Biblia, ¿no? En el principio, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y aquí viene 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo vino hace 2000 años por primera vez como Hijo de Dios del cielo a la tierra. Y eso fue algo sobrenatural, eso fue algo milagroso, porque Jesús tuvo que venir de lo eterno a lo temporal, de lo santo, inmaculado a lo contaminado en la tierra. Él tuvo que venir de lo espiritual a lo físico. Él tuvo que traspasar muchas barreras que solamente podía ser algo sobrenatural. Pero en esa primera venida Jesús vino como Cordero. Por eso el pueblo de Israel no pudo identificar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías de Israel. Mesías significa el ungido, el escogido por Dios, y
capacitado para una obra. Pero no lo pudieron ver porque ellos estaban esperando un rey. Recuerda que hace 2000 años el Imperio Romano dominaba todo el mundo conocido, especialmente toda Europa, todo el norte de África era Imperio Romano. Y por supuesto Israel estaba incluido allí. Las costas de Israel son el Mediterráneo. Entonces, todos los judíos de aquella época que estaban anhelando la aparición del Mesías, cuando viene un hombre que dice ser el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, pero lo ven que finalmente muere en una cruz, dicen, este no podía ser el Hijo de Dios, este no podía ser el Rey que estamos esperando porque ha muerto. Ahora bien, Jesús prometió regresar. Jesús resucitó de la tumba, por eso tenemos que quitarnos esa imagen de un Cristo derrotado en la cruz, como a algunos les encanta recordarlo, como si Jesús hubiera muerto en la cruz y eso fuera todo. Pero quiero decirte que si Jesús no hubiera resucitado, no serviría de nada nuestra fe en Jesús. Porque Él no solo vino a quitar el pecado del mundo, Él prometió que resucitaría al tercer día y resucitó. Y la tumba de Jerusalén está vacía. La tumba donde enterraron a Jesús está sin ningún cuerpo. No hay nada allí. Él resucitó al tercer día como testificaron tantas y tantas personas que lo vieron resucitado durante 40 días después de su resurrección. Entonces, sería bueno que vayamos renovando esa fotografía que nos queda de un Jesucristo crucificado, como si allí hubiera quedado para siempre. No, Él fue sepultado, pero Él fue resucitado por el poder de Dios. El mismo poder que hoy habita en ti, por cierto. Es el poder de la resurrección. Por eso Dios sigue hoy sanando enfermedades. Por eso Dios sigue hoy liberando vidas que están oprimidas por el diablo. Por eso Dios sigue hoy restaurando corazones que han sido heridos y maltratados de diferentes maneras, como nos contaba Lady, por ejemplo. Sería bueno que más bien empecemos a enfocarnos y a tratar de imaginar, pero no en una imagen visible, porque no la tenemos, pero a tratar de, más bien de recordar que Jesucristo es Rey, es Rey. Él ya vino como Cordero, pero Él ascendió a los cielos y está esperando la orden del Padre para regresar por segunda vez. Y esta vez sí, vendrá como Rey de Reyes y Señor de señores. Vendrá como el Mesías. Mira, los israelitas, los discípulos del Señor le preguntaban a Jesús, Señor, ¿restaurarás? Después que lo vieron resucitado, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Ahora, en este tiempo, en esta generación, estamos hablando hace 2000 años. Y Jesús dijo, no, eso no me corresponde a mí decir cuándo va a ser esa restauración. Pero imagínate, ellos estaban pensando solamente en Israel, en el Rey de Israel. Acuérdate cuando crucificaron a Jesús, ¿qué ponía en el cartel? El Rey de los judíos. Y los fariseos se enfadaron y le dijeron a Pilatos, no, que no ponga el Rey de los judíos, sino que él dijo que era el Rey de los judíos. Para ellos, en aquel tiempo, ellos solo estaban esperando al Rey de los judíos, al Rey de Israel, la restauración de Israel. Pero es que lo que nos enseña al final de la Biblia es que Jesús es mucho más que el Rey de Israel. Es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. ¿Qué significará entonces que Él es Rey de Reyes? ¿De qué reyes? ¿Será que es el Rey de Felipe VI? Tenemos a Felipe VI y luego tenemos al Rey de Reyes. ¿Será que es el rey de Carlos de Inglaterra y está aquí Carlos y Felipe y aquí está Jesús, el Rey de Reyes? Pues no, porque ni siquiera todas las naciones de la tierra tienen hoy en día un rey, ¿verdad? Hay muchas naciones que se han constituido como repúblicas y no tienen un rey. Ahí está hablando de ti y de mí. Tú y yo somos esos reyes. Dice 2 de Timoteo 2:12. 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negáremos, Él también nos negará. Nos está hablando la palabra de Dios de que nosotros vamos a reinar con Él. Y efectivamente va a ser así. Nos dice la carta de Pedro que nosotros hemos sido hechos real sacerdocio, linaje escogido. Y aunque eso es algo para Dios que ya está hecho, evidentemente para nosotros todavía tenemos que esperar el cumplimiento de todas las cosas que el Señor ha anunciado. Pero para Dios es una realidad. Cuando Dios está mirando desde el cielo y te ve a ti, está viendo el Rey que va a reinar con Él. Está viendo una delegación de su reino que el día de mañana va a reinar con Él. Acuérdate de lo que te voy a decir, porque quizá esto te estimule y me gustaría que fuera de una forma santa, no competitiva, pero en el reino de los cielos hay una jerarquía, hay unos puestos y algunos van a estar más alto que otros, dependiendo de cómo vivan su vida aquí y ahora, dependiendo de la cantidad de obra que hayan manifestado fruto de una conversión genuina. Habrá reyes, habrá reyecitos, habrá mini reyes, habrá reyes pony, o sea, habrá jerarquías, claro que sí. Igual que ahora mismo, pues por ejemplo en un país como España tenemos un presidente, tenemos presidentes de comunidades autónomas, tenemos alcaldes de ciudades, tenemos delegados del gobierno, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios va a contar con aquellos de sus hijos que hayan demostrado más fidelidad, se les va a dar más en el reino de los cielos. Lo digo para que nos estimule eso y que no pensemos que vamos a pasar la eternidad tumbados en una nube de algodón en el cielo. Eso no es real, eso no es lo que dice la Biblia. Que seremos arrebatados en las nubes, sí lo dice la Biblia, pero eso no va a ser para toda la eternidad, sino que vamos a regresar después de las bodas del Cordero con nuestro Señor para reinar en la tierra. Y por cierto que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de una doctrina que se predica en algunos lugares y que ha cogido cierta fuerza, que es la del reino ahora, el Kingdom Now en inglés, y que algunos predican y hacen creer a la gente que el reino de los cielos ya está aquí y ahora, y que y que cada vez está conquistando más aspectos de la política, de la cultura, de los gobiernos y de las naciones de la tierra. Pero bueno, yo además de leer la Biblia todos los días suelo ver el telediario y me doy cuenta de que es imposible que el reino de los cielos esté aquí y ahora, porque cada vez la cosa está peor. Si hablábamos hace un momento de las violaciones grupales y de las famosas manadas, pero es que eso empezó como una noticia con unos hombres por allá, no sé si en San Fermines o no sé dónde, pero es que ahora es todas las semanas varias noticias de ese tipo y ya no de hombres adultos, de adolescentes o de niños que están en la prepubertad. O sea, es una locura. Y vemos que cada vez el mundo está peor. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año y medio que en Ucrania estaría habiendo una guerra devastadora, donde gratuitamente se está matando gente civil en las ciudades? ¿Quién nos iba a decir a nosotros eso? Bueno, es evidente que las cosas van cada vez a peor. Entonces, el reino de los cielos no está estableciéndose en la tierra. Eso no es real. Y como dice nuestro pastor Enrique, la mayor evidencia es que entonces, ¿dónde está el Rey Jesús? Pues evidentemente cuando Él venga por segunda vez, ahí podríamos decir que será el pistoletazo de inauguración de ese reino de los cielos en la tierra. De momento, donde sí está el reino de los cielos es en ti, es en tu vida. La palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú eres ahora un templo del Espíritu Santo, tú eres
tú eres un contenedor de la presencia de Dios. Y el reino de los cielos tiene que estar actuando en tu vida y tiene que estar leudando tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos, tus palabras, tus relaciones con los demás, tu manejo del dinero, tu cultura. Todo absolutamente tiene que estar cada vez más afectado por el reino de los cielos que sí está dentro de ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Pero el reino entonces todavía no se está estableciendo en la tierra. Eso no quiere decir que los hijos de Dios nos tengamos que rendir y resignar a que las cosas vayan cada vez peor en la política, en lo que es el entorno familiar, etcétera, etcétera. No nos vamos a resignar a eso. Pero tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos un alcance limitado, que es donde llegue nuestra vida. Si yo trabajo con 10 personas en una oficina, pues yo puedo impactar a esas 10 personas. Si yo vivo con mi familia, padres, primos, tíos, sobrinos, hermanos, o mi esposa, mis hijos, mis papás, bueno, pues yo puedo impactar a esa gente. Si yo me cruzo con 50 personas cada día, puedo llegar a impactar las vidas de esas personas compartiéndoles el Evangelio y sembrando esa semilla de vida en ellos. Pero eso no quiere decir que el reino de los cielos está aquí y está ahora. Para nada, en absoluto. No es verdad. Entonces, ¿cómo es este rey? Si Jesús es rey de reyes, ¿qué significado tiene eso? ¿Cómo podemos entender que Jesús es rey? Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que tiene un reino, evidentemente, ¿no? Todo rey tiene un reino. Y geográficamente podríamos decir que el reino de Jesús va a ser toda la tierra. Va a ser en el futuro toda la tierra. Pero ahora mismo su reino es la vida de cada creyente, donde Él se está manifestando, donde Él está transformando y leudando para bien todas las cosas. Ahora bien, hay una conversación entre Jesús y Pilato antes de morir que nos va a aclarar mucho sobre este punto. Y está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 33 al 37. Y vamos a leerlo. Juan 18, 33 al 37. Dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y dice Jesús, mira qué interesante, mi reino, ya está reconociendo que es rey, pero él dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, a lo mejor Jesús trabajaba en la NASA y va a ir a la Luna o a Marte a ver si hay vida y pone allí su reino. No, no significa eso. No está hablando de mundo como el globo terráqueo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, y ahora lo vamos a explicar, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Básicamente lo que Jesús está diciendo ahí, siempre Jesús hablaba de una manera que los que no tenían ganas de saber de Dios no se enteraban de nada. Y yo me imagino que Pilato se quedó muy rayado con esta conversación porque dijo, bueno, no me ha quedado claro si es rey, si no es rey, si su reino está por aquí cerca del Imperio Romano o al otro lado de no sé dónde, o este hombre está loco como, no sé, está desquiciado. Básicamente lo que Jesús está diciendo, mi reino no es de este mundo, quiere decir que no es un reino que está producido por las naciones de la tierra. O sea, ¿cómo han nacido los reinos de este mundo? Pues a base de batallas, a base de guerras, a base de acuerdos entre personas
poderosas, etcétera, etcétera. No, el reino de Jesús no está establecido por la ONU, no está establecido por ninguna constitución de personas, ni por asociaciones de otros reyes que se dividen la tierra o algo parecido, ni por una invasión, ni por una colonización, ni por una guerra y te quito el territorio. No, simplemente no es de este mundo. Es un reino que viene desde el cielo y evidentemente va a tener una manifestación en la tierra, pero no es de este mundo. No es de este mundo significa también que no se va a gobernar como se gobiernan los reinos de este mundo. Se va a gobernar de una manera totalmente diferente. Y el Señor Jesús, cuando está enseñando a sus discípulos, muchas veces les rompe todos los esquemas cuando les da a entender que las leyes y la forma de operar el reino de los cielos es totalmente distinta a cómo operan las cosas en los reinos de la tierra. Y les dice, por ejemplo, mira, cuando te ataquen, pues tú vas a atacar y vas a devolver con la misma moneda. Eso es lo que dicen los reinos de la tierra. O sea, si alguien me ataca, yo voy a vengarme y voy a pagar otro golpe igual o mayor. Pero Jesús dice, no, en el reino de los cielos no es así. Si te dan en una mejilla, poner la otra. Tienes que no defenderte. Ah, vale. El reino de la tierra dice, tú tienes que acaparar, tienes que procurar que tener beneficio de lo que hagas con otras personas, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, o el reino de la tierra dice que la gente va a encontrar la felicidad cuando tenga muchas cosas. Y dice Jesús, no, en mi reino eso no es así. En mi reino los más felices son los que dan. Ah, es diferente, es verdad. Los reinos de la tierra dicen, los gobernantes tienen que tener a todo el mundo sirviéndolos. Y ellos arriba. Y todo el mundo sirviendo a ese rey. Dice, no, en el reino de los cielos no es así. Yo he venido para servir a todos. El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Humillarse y servir a cuantos más mejor. Ah, pues claro, es totalmente diferente, ¿verdad? En el reino de la tierra hay unas lógicas y hay unas matemáticas y hay unas leyes que normalmente están muy centradas en uno mismo. Pero en el reino de los cielos, no se va a gobernar así. Se va a gobernar mirando la necesidad del que tienes al lado antes de mirar la tuya. Ah, pues sí que es diferente. Él le estaba diciendo, mi reino no es de este mundo, es de una naturaleza totalmente distinta. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En esta vida, cualquiera que tú le preguntes en la calle, te dirá, bueno, ¿y tú qué quieres tener en la vida? Te dirá, hombre, pues yo sí puedo, quiero comprarme un piso, y si después puedo, pues me compro el pisito en la montaña o en la playa, y si puedo, pues me gustaría recorrer el mundo, y si puedo, me gustaría conocer los mejores restaurantes y las mejores boutiques, y si puedo, pues tener un coche para el diario y otro para el fin de semana, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Pero el Señor Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo. Mi reino no consiste en comida y bebida. Mi reino no consiste en tener muchas escrituras de propiedad. Mi reino no consiste en tener 3 habitaciones de armario ropero. Y otra para zapatos, que se me olvidaba. No, mi reino no es eso. Mi reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que solo las personas que por el Espíritu de Dios, rendidos al Espíritu de Dios, se dejan llenar y gobernar por Jesús, van a poder percibir el reino de los cielos. Por eso Pablo decía, yo he aprendido a estar contento. Tenga mucho
o tenga poco. ¿Cómo es que Pablo había aprendido a estar contento? Porque era una persona que vivía llena del Espíritu Santo. Entonces él podía experimentar justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Oye, pero Pablo lo apedreaban por predicar el Evangelio. Eso no es justo, ¿verdad? A los ojos de los hombres no es justo. Pero Dios quería que fuera así. Pablo a veces fue incluso acusado por otros cristianos. Y eso no le quitaba la paz, no le quitaba el gozo. Él era una persona llena del Espíritu Santo. Su vida fue una vida dentro del reino de los cielos. Que no es de este mundo, quiere decir que tampoco hay pasaporte, ni DNI, ni NIE, ni visados, etcétera, 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 sino que es solamente por medio de humillarse. Dijo Jesús en Lucas 18, 17, de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Solamente hay que humillarse, solamente hay que reconocer, Señor, te necesito. ¿Qué hace un niño? Un niño pide ayuda para todo. Un niño constantemente está demandando de sus padres, quiero comer, quiero ropa, quiero esto, quiero un abrigo, porque sabe que por sí mismo no lo puede obtener, no tiene dinero, no tiene medios, no puede salir solo a la calle. El que no recibe el reino de los cielos como un niño, humillándose, Señor, te necesito para el trabajo. Señor, te necesito para este problema. Señor, te necesito para esto que ya lo sé hacer muy bien, pero te necesito porque ahora quiero hacerlo bien, pero para tu gloria, no para la mía. Señor, te necesito porque no sé cómo enfrentar esta situación. Señor, te necesito porque me han dado un diagnóstico médico y me han dicho que me queda poco tiempo de vida. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, para saber qué paso tengo que dar ahora, que todo me va bien, que estoy tranquilo, que parece que no hay enemigos por los lados. Pero, Señor, te sigo necesitando, porque quiero administrar correctamente todo lo que tú me has dado. Solo los que son como niños, los que reciben el reino de Dios como un niño lo recibe, solo esos pueden entrar en el reino de los cielos. Y si hay gente aquí hoy que no ha entrado en el reino de los cielos, yo quiero invitarle a que se vuelva como un niño. Es una decisión que tiene que tomar cada persona. Aquí no vale decir, es que yo nací en un hogar cristiano, es que mis papás eran cristianos, es que mis papás me bautizaron cuando yo nací, es que yo hice la comunión, es que yo he ido a tal santuario a ver a la Virgen. No, perdóname, nada de eso tiene ningún valor. El único valor, el único elemento que Dios va a valorar para dejarte entrar en el reino de los cielos es que tú reconozcas que necesitas a Dios, que el pecado está sobre ti, que has fallado, que has traspasado las leyes de Dios. Y si tú eres capaz de reconocerlo, si tú eres capaz de decir, Señor, yo te necesito que me perdones, necesito que me limpies, necesito que hagas algo nuevo. Ayer hablaba con una persona en la calle y me decía, yo quiero pedir ayuda a Dios, pero hay una cosa en la que Dios no me puede ayudar y es el alcohol, porque todo el tiempo necesito estar bebiendo alcohol. Y yo le dije, no, estás muy equivocado. Dios es más fuerte que tu adicción. Dios es más poderoso que tus ganas de beber alcohol. Dios te va a quitar. Cuando tú te llenes de Él, Dios te va a quitar literalmente las ganas o la creencia de que necesitas beber alcohol para estar medio bien cada día o medio mal, depende cómo se mire, ¿no? Si no has entrado en el reino de los cielos, la única manera que tienes para hacerlo es por medio de humillarte. Humillarte. Si tú eres de los que vienes delante de Dios y te mantienes firme como un soldado
en que tú puedes, en que tú eres autosuficiente, en que tú eres fuerte, en que tú resuelves tus problemas, en que tú eres el que te ayudas a ti mismo, jamás podrás entrar al reino de los cielos. Tienes que volverte como un niñito de 1 o 2 añitos, de los que apenas empiezan a hablar. Y que cuando tienen hambre lloran. Mamá, tengo hambre. Porque saben que no pueden hacer nada, no llegan siquiera a la nevera. Necesitan a sus padres. Bueno, así te tienes que volver tú si quieres entrar al reino de los cielos. No hay otra manera. No se trata de venir a la iglesia cada domingo, no se trata de darle de comer a los pobres, no se trata de hacer algo para ver si Dios se acuerda de mí. Dios se acuerda de ti. Envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Y lo único que Dios está esperando es que tú te humilles, que te bajes, que te rebajes voluntariamente. Y a veces Dios, estoy seguro que a más de uno aquí le ha hecho pasar por circunstancias para ayudarlo a que se baje. Pero aún estamos ahí rígidos, no queremos doblar las rodillas. Estamos como, no, yo puedo con todo. No, dóblate, doblégate. Y entonces Dios te levantará. Muy bien, entonces, ese reino tiene, ese rey tiene un reino, ese reino o ese rey también tiene un tiempo. Y el tiempo del reino de Dios es la eternidad. Ahora bien, aquí hay algo interesante. Vamos a leer primero 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Sempiterno. Amén. Sempiterno, nuestro pastor Enrique lo explicaba precisamente en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre eterno y sempiterno? Parece lo mismo, pero no es exactamente igual. Eterno es algo que no tiene principio ni fin, que siempre existió y siempre existirá. Eterno, Dios es eterno. Pero el reino o el imperio sempiterno quiere decir que va a tener un punto de comienzo y a partir de ahí ya no tendrá fin. Sempiterno quiere decir que tiene un punto de comienzo y a partir de ahí no tendrá fin. Ya nunca se acabará. Ese es el imperio del Señor. Dice Lucas 1, 31 al 33. Está hablando el ángel a María y le está anunciando el nacimiento de Jesús y le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Acuérdate que David fue uno de los reyes de Israel, el rey más emblemático, el rey más significativo de todos los que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Dice, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Una vez que Jesucristo empiece a reinar en la tierra, que ahora vamos a ver eso, entonces ya su reino no tendrá fin. El Padre le da el reino a Jesús y nadie le podrá quitar ese reino. No podrá venir otro rey o una alianza de reyes y destruir o destronar a Jesucristo. No, eso no va a pasar. Nadie le podrá hacer frente, nadie le podrá hacer guerra, nadie podrá terminar con ese reino. Ese es el reino al que tú y yo pertenecemos, aunque todavía no se ha establecido en la tierra. Ahora bien, y aquí viene este punto profético, nosotros estamos esperando el regreso de Jesucristo. Antes de que regrese Jesucristo, tiene que ocurrir algo, y es que la iglesia del Señor sea levantada. En lo que llama la Biblia, en Corintios, en Tesalonicenses nos habla también de que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. A ver, haz así. Así. Un abrir y cerrar de ojos. Lo que tarda tu ojo en pestañear, eso va a ser el arrebatamiento. En un momento, nuestros cuerpos, dice que los que hayan muerto
y estén enterrados o sepultados o quemados o se los han comido los tiburones en el mar, da igual, o quedaron enterrados en una mina, no importa, dice que van a ser levantados primero y luego los creyentes que estén vivos en ese momento, luego es inmediatamente van a ser arrebatados al cielo. Y en ese arrebatamiento vamos a recibir un cuerpo nuevo. Es lo que Pablo llama en otra parte un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Ese es el mismo cuerpo como el que tuvo Jesús después de resucitar. Si nosotros somos capaces de recordar un poco lo que nos cuentan los evangelios y Hechos capítulo 1, nos habla de que Jesucristo de repente aparecía en una casa donde estaban reunidos los discípulos, pero él no había tocado la puerta. Él atravesó una pared, o atravesó la puerta, o el techo, no sé, pero nadie le abrió la puerta. Quiere decir que ese cuerpo ya no es un cuerpo con esta misma naturaleza física que tenemos ahora, que si yo intento atravesar la puerta, lo que me va a pasar es que me voy a quedar como un boxer, me voy a quedar con la nariz chata y las gafas rotas. Pero el Señor sí pudo hacerlo. El Señor parece ser que no tenía sangre, porque Tomás dijo, yo quiero, y ahí estaban las heridas, pero ya no sangraban. O sea, es un cuerpo diferente. Va a comer, sí, el Señor se sentó a comer con ellos una de las veces que le apareció a los discípulos y comió con ellos, pero no sabemos si va a necesitar comer una vez al día, una vez al mes, no sabemos exactamente, pero es un cuerpo con apariencia humana, pero de un material y de unas características distintas. Por eso es que vamos a poder ser arrebatados en las nubes, vamos a ir al cielo y no explotaremos como una bolsa de plástico o como un globo cuando se va al cielo y finalmente explota, porque la presión de la atmósfera lo hace explotar. Nuestro cuerpo no, ya no va a sufrir o ya no va a estar sometido a esa debilidad. ¿Qué va a pasar? Subimos al cielo, el Señor Jesús todavía no ha venido a la tierra, dice la Biblia que Él vendrá en las nubes, no va a poner su pie en la tierra, en las nubes. Nos cuenta Corintios, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, y somos arrebatados, no un abrir y cerrar de ojos. En la tierra va a haber una confusión tremenda, porque todos los pueblos de la tierra van a decir, falta gente, ¿dónde están? ¿Dónde están los que faltan? No vamos a entrar hoy en ese asunto. Las autoridades y especialmente el anticristo empezará a dar algunas explicaciones, porque el anticristo es una persona de carne y hueso que en ese momento va a tener todo su protagonismo y dará algunas explicaciones para tranquilizar a la gente. Pero mientras tanto, ya la iglesia del Señor en el cielo vamos a celebrar las bodas del Cordero. Por cierto que cuando Pablo, por ejemplo en la carta a los Efesios, o Pedro cuando habla del matrimonio cristiano, y a veces se compara el matrimonio con Cristo y la iglesia, pero tenemos que entender que es justo al revés, que es Cristo y la iglesia es la figura original del matrimonio, y de ahí nosotros tomamos ejemplo como matrimonios para nuestros hogares. Por eso dice Pablo, como Cristo amó a la iglesia, así el hombre tiene que amar a su esposa dando su vida por ello. No es que del matrimonio Cristo toma ejemplo para la iglesia, no, es que es justo al revés. Cristo y la iglesia, por cierto, la iglesia, que es la esposa de Jesucristo, es la corona del rey. Quiero que lo pienses. Jesucristo tiene una corona como rey que es, y esa corona es la iglesia del Señor. Es su esposa, que es corona del esposo. Muy bien, se celebran las bodas del Cordero. 7 años. 7 años dura esas bodas en el cielo. Todos los creyentes en Cristo en ese momento están en el cielo. Mientras tanto, en la tierra, al mismo tiempo se está produciendo la gran tribulación, desastres y juicios de Dios que vienen sobre la tierra y que por supuesto la esposa de Cristo no los tiene que pasar, porque Dios no nos ha puesto para ira, dice su palabra. Dios nos ha puesto para salvación. Y aunque los hijos de Dios, como hoy en día sigue sucediendo, seguimos
padeciendo persecuciones, pero esas persecuciones no son juicio de Dios, son persecuciones necesarias porque Dios así lo ha establecido para que nuestro carácter se siga perfeccionando en obediencia. Acuérdate de esto que te digo. Una cosa es los mártires, que desde que vino Cristo no han dejado de sucederse a lo largo de la historia. Hijos de Dios que han sido perseguidos, golpeados, maltratados, matados y asesinados solamente por el hecho de ser cristianos, pero eso no es juicio de Dios. Eso es parte de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Y la Biblia nos habla en incontables ocasiones de que tenemos que ser partícipes de esos sufrimientos para ser perfeccionados, madurados en nuestra fe y en nuestro parecernos a Jesucristo. Y otra cosa son los juicios de Dios. Los juicios de Dios siempre son por el celo de Dios a causa de la santidad que se pierde. Porque la tierra se olvidó de las leyes de Dios. Y llega un momento que se colma la ira de Dios y vienen los juicios. Y los leemos en Apocalipsis. Y ahí vemos las copas de la ira, ahí vemos las trompetas, ahí vemos los sellos que se abren, todos los desastres que van a venir sobre la tierra. 7 años de tribulación, donde morirá millones y millones y millones de personas que irán al infierno. Y los únicos que podrán salvarse en esos 7 años serán personas que no se pongan la marca de la bestia, de lo cual no vamos a hablar hoy, pero por favor recuérdalo. Si un día se produce el arrebatamiento y por alguna razón que tampoco vamos a hablar hoy, tú no te vas en el arrebatamiento y empiezas a experimentar esos juicios de Dios aquí en la tierra, que van a ser sobre toda la tierra. Todos los mares, todos los ríos, todos los montes, todas las naciones, todas las culturas, razas van a experimentar los juicios de Dios. Por favor, nunca jamás te pongas la marca de la bestia, que nos dice la palabra de Dios, que es un número 666. Y de alguna manera se va a implementar algún tipo de marca que querrán colocar o bien en nuestra mano derecha o brazo, o bien en nuestra frente. Dice que sin esa marca no podrás comprar ni vender, pero es preferible que te mueras de hambre a que te dejes poner esa marca, porque todo aquel que se pone esa marca irremediablemente adora a la bestia y jamás podrá entrar al reino de los cielos. Jamás. Algunos de los que van a morir en esos 7 años de tribulación serán personas que no se van a poner la marca de la bestia. Serán personas que estarán clamando a Dios y van a morir decapitados. Pero la palabra de Dios nos enseña que en el mismo momento que son decapitados, aparecen en el cielo con todos los que ya estamos allí celebrando las bodas del Cordero. Entonces, contar esto simplemente para que sepamos que al final de las bodas del Cordero, 7 años, que coincide con los 7 años de tribulación en la tierra, termina ese periodo de 7 años y ahí Jesucristo viene con todos los santos, que somos tú y yo, reyes, viene el Rey de Reyes, pone su pie en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y ahí Él va a entrar en el templo de Jerusalén y dará comienzo el reino de 1000 años, dice la palabra de Dios, 1000 años literales, 1000 años donde Él va a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Y Él va a reinar, como hemos leído al principio, con vara de hierro y de justicia. Va a ser un reino de rectitud, va a ser un reino donde, curiosamente, nos hablan algunas profecías en Isaías que la víbora ya no tendrá veneno para morder, o si te muerde no te hará nada ese líquido, donde el cordero podrá jugar con el león y el león no se lo va a comer. No sabemos si es que ya los leones van a ser herbívoros, vegetarianos, pero no se van a comer al corderito. Algo va a pasar allí que aún las leyes de la naturaleza van a cambiar. Es impresionante, ese va a ser un reino especial
y es el reino que se conoce en el mundo doctrinal como el milenio. 1000 años de Jesucristo reinando. En esos 1000 años Satanás está atado. No podrá tentar, no podrá dañar, no podrá herir como hizo con Job, no podrá hacer nada de todo eso. Y aún así vamos a poder comprobar que dentro de nosotros todavía va a haber una lucha. Todavía dentro del corazón del ser humano va a haber una batalla por seguir obedeciendo y estar sujetos a Jesucristo como Rey. Ese periodo de Jesucristo tiene 1000 años y al final de los 1000 años nos dice la Biblia, habrá cielo nuevo, tierra nueva, habrá un juicio, gran juicio del trono blanco, pero ya no tenemos muchos más datos de qué va a pasar después del milenio. Lo que sí sabemos es que tú y yo vamos a estar también después de los 1000 años y que Jesucristo va a seguir siendo Rey porque su reino no tiene fin. No va a ser solo de 1000 años, no tiene fin. Bueno, entre esos ciudadanos, efectivamente, me gustaría que estuviéramos todos los que estamos aquí. Dice en Apocalipsis 5:10, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese es acuérdate que cuando estamos estudiando los atributos de Dios, una de las cosas que hemos enfatizado cada domingo es que esos atributos se empiezan a transferir, se empiezan a hacer palpables en nuestras vidas. Por lo tanto, deberíamos ir cambiando nuestra mentalidad y entender que nosotros en algún momento se nos va a dar la facultad, la autoridad y la gran responsabilidad de tener que juzgar cosas, de tener que juzgar incluso a los ángeles, dice la Biblia. O sea, no somos pobrecitos cristianos que se reúnen cada domingo y a ver qué tal les va, y a ver si los vecinos los dejan en paz, y a ver si mi jefe me sube el sueldo. No, olvídate de eso. Tu llamado, lo que Dios pensó para ti es que tú reines juntamente con Él. No vas a reinar a expensas de Jesucristo, no, vas a reinar con Jesucristo. Ese reino y ese rey, por supuesto, también tienen honra. Todo rey tiene su honra, ¿verdad? Dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, está hablando Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, fíjate lo que está diciendo Dios. Si yo soy Señor, si yo soy Rey, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde puede ver Dios que tú tienes temor de Dios? La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, creo que es, que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Cuando Él oraba, cada vez que Él oraba al Padre, Él lo hacía con un temor reverente. No es un temor miedoso, no es un temor de, ay, Dios me va a castigar. No, eso no es temor de Dios, eso es desconocer a Dios, porque Dios no te quiere castigar, Dios quiere librarte del castigo. Si tú todavía ves a Dios como un Dios castigador, es que no le conoces. Por lo tanto, es difícil que te acerques con confianza a Él. Dios te quiere librar del castigo. Dios te quiere librar de la trampa, del lazo del cazador. Pero Jesús oraba con temor. Temor quiere decir, solo tú lo puedes hacer, Dios. Y si yo me salgo de tu voluntad, sé que tú me dejas a mis propias decisiones, con todo lo que eso conlleva. Irreverente es por temor reverente. Reverente significa que es un respeto absoluto, un reconocimiento total. Solo tú eres Dios. Temor reverente. Y por cierto, estaba leyendo un estudio de un pastor que habla de cuando Jesús oró en el Getsemaní. Solamente 3 veces lloró Jesús, ¿verdad? Que relate los evangelios. Probablemente lloró más veces, pero
por alguna razón los evangelios nos cuentan 3 veces. Una fue cuando murió Lázaro, él lloró. Otra fue en cierta ocasión que volvía a Jerusalén y al ver la ciudad tan desconectada de Dios, tan alejada de la voluntad de Dios, él lloró sobre Jerusalén, diciendo: ay, Jerusalén, si hubieras oído a los profetas, si hubieras oído la palabra de Dios. Y creo que ese va a ser el lamento del infierno. Si hubieras oído la palabra de Dios. La gente que va a estar en el infierno, todos ellos, todos sin excepción, habrán tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Y dirán en aquel día: si yo hubiera oído la palabra de Dios. Ese va a ser el lamento del infierno. Pero nos cuenta que la tercera vez que Jesús lloró fue también orando en el huerto de Getsemaní. Y él estaba angustiado, dice la Biblia que él estaba angustiado y triste hasta la muerte. Y en ese momento él pide ayuda a sus discípulos. ¿Me acompañáis a orar? Ayudadme a orar, por favor. Estoy triste hasta la muerte. Y él ora y hace la famosa oración que todos conocemos: Padre, si puede ser que pase de mí esta copa. ¿Os acordáis? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y siempre pensamos que Jesús estaba refiriéndose a la muerte de la cruz. Padre, si puede ser que yo no muera en la cruz, pero que no sea mi voluntad, sino como tú quieres. Y este pastor hace una propuesta que a mí me parece muy interesante. Él dice: ¿qué tal si Jesús estaba experimentando en ese momento en el Getsemaní que el diablo lo quería matar? Quizá el diablo puso en él pensamientos de suicidio, quizá el diablo puso en él pensamientos de entrégate a una turba y que te maten a pedradas y no mueres en la cruz, que es más cruel y más vergonzoso y más doloroso. ¿Qué tal si lo que Jesús estaba orando es: Señor, líbrame de la muerte ahora, de estas ganas de morir que tengo ahora, porque lo que quiero es morir en la cruz, porque esa es tu voluntad? Cambia el enfoque, ¿verdad? En cualquier caso, lo que estamos totalmente seguros es que Jesús quería que se cumpliera exactamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Él muriera en la cruz, porque esa era la manera de salvar a la gente. Ahora, ¿estás dando tú a Dios una honra completa en tu vida? ¿Es Jesús, si Jesús es el rey de tu vida, tú le estás honrando? Y la palabra de Dios es muy clara en cómo nosotros tenemos que honrar a Dios. Le tenemos que honrar con nuestras alabanzas, con la manera en que nosotros nos dirigimos a Él y le reconocemos. Le tenemos que honrar también con nuestros diezmos y ofrendas. Honra a Yahweh con con las primicias de todos tus frutos, dice Proverbios. Honra a Yahweh. Y a veces decimos: no, si Dios es mi Dios, Dios es la fuente, sí, pero yo solo confío en lo que tengo en el banco. Pues entonces no le estás honrando. No le estás honrando. Y no voy a hablar de diezmos hoy, porque habrá otras ocasiones, pero quiero que entiendas que Dios no necesita tus diezmos. Tú necesitas honrar a Dios con tus diezmos. Entiéndelo, por favor, porque es un mecanismo práctico, sencillo, para que tú puedas llevar a cabo una honra a Dios y que no sea solo palabras. Por supuesto, si Dios es rey, también tiene gloria, y dice el Salmo 24:10: ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Y la gloria a Dios la vamos a tener que dar siempre, absolutamente siempre. Fíjate que en Zacarías capítulo 14 nos cuenta la Biblia, y estamos en el Antiguo Testamento, Zacarías 14 es el Antiguo Testamento, pero nos cuenta la Biblia que en el reino del Mesías, en ese reino de 1000 años,
todas las naciones de la tierra tendrán que subir a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Ya hablaremos de esa fiesta porque esa es de las fiestas del otoño, no es de la primavera. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las chocitas. Todas las naciones de la tierra tendrán que ir a Jerusalén y adorar a Jesús, el Rey. Y dice Zacarías 14 que la nación que no suba, porque se rebela, porque mira, no, este año estamos tontos, pues ese año tendrán sequía sobre su tierra, sobre su territorio. Siempre que tú veas una tierra seca, sequía, estamos hablando físicamente, eso es una maldición. Eso es Dios cerrando los cielos. Y muchas veces tiene que ver con el trato que le damos a Israel. Muchas veces tiene que ver con ese trato. Y lo vemos en Zacarías capítulo 14. Luego te lo lees en casa. La nación que no subiere a adorar a Jesús en Jerusalén, al Rey, tendrá sequía. ¿Y cómo está ahora mismo España? Fatal, ¿verdad? Pero muy mal. Y Cataluña específicamente está muy mal de agua. Se está hablando de que la ciudad de Barcelona va a tener que empezar a aplicar restricciones de agua, cortes de agua. La segunda ciudad más importante del país. Esto no pasaba hace muchos años, muchísimos. Tendrá que ver que la alcaldesa de Barcelona acaba de promover unas leyes en contra del pueblo de Israel y de las empresas de Israel que quieren trabajar en la ciudad de Barcelona. Pues evidentemente, con la Biblia en la mano, tiene todo que ver. Y ya estamos los hijos de Dios que conocemos esta realidad, porque ella no lo conoce. Y no tenemos fácil llegar hasta ella y decirle, oye, mira, no seas insensata, que esto es tirar piedras contra tu propio tejado. No tenemos acceso a ella. Pero ya estamos los hijos de Dios empezando a arrodillarnos, a pedirle perdón por el pecado de nuestro gobernante, en este caso de nuestra gobernante. Porque nosotros sí sabemos cómo funcionan las leyes espirituales, porque tenemos la Biblia, porque lo estamos estudiando, te lo acabo de decir. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren a ti, pero los que te maldigan, Dios los va a maldecir a ellos. Claro, es que no lo hacemos bien con Israel, no lo hacemos bien con Israel. Y la iglesia evangélica tiene una deuda pendiente con eso. No digamos la iglesia católica, que estaba al lado de los nazis cuando mataban judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero la iglesia evangélica tiene un germen todavía de antisemitismo. Y tenemos que trabajar, y desde luego que en la CCI trabajamos lo mejor que sabemos para crear una cultura de bendecir a Israel. No hablamos de un Israel político, no hablamos de que si el primer ministro de Israel tiene 20 juicios pendientes y es corrupto, ¿qué? ¿Cómo no? Si es que no estamos diciendo que estén hechos de otra pasta diferente a nosotros, no. Son igualitos, igual de corruptos, igual de malos, igual de necesitados de Dios, pero también por ellos murió Jesús. Y ellos no se van a salvar de otra manera distinta, si no es por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Pero nosotros hemos entendido que a la CCI Dios nos ha llamado a ser de los que bendicen a Israel. Vamos a bendecir, a orar, a apoyar, y viajamos a Israel con eso en mente, porque sabemos que Dios nos ha pedido que apoyemos a Israel, y esa es una de las maneras en que lo hacemos, y lo haremos de todas las maneras que podamos, porque queremos darle gloria a Dios. La gloria entonces pertenece al rey. Si es rey, entonces también tiene un ejército, y ese ejército son sus ángeles. Dice Mateo 13, 41, 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y Dios no ha perdido ninguna batalla y no perderá ninguna batalla, porque Dios no pierde batallas, Dios las gana todas. Ahora, ¿cómo te afecta eso a ti?
¿De qué te sirve a ti saber que Jesucristo es Rey de Reyes? ¿De qué manera eso condiciona tu presente y tu futuro? Bueno, en primer lugar, tú tienes una identidad muy clara. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo me río cuando la gente dice, es que la comida de mi país es la mejor, es que las playas de mi país son las mejores, es que las fiestas de mi país son las mejores. Perdona, no vivas tan pegado a la tierra. Despégate un poquito de tu realidad cultural, de tu realidad familiar a veces. Despégate un poquito, porque tu ciudadanía ya está en los cielos. Aprende la cultura del cielo. ¿Por qué nosotros recordamos cada año las fiestas que están en la Biblia? Porque mira, el San Jordi no se nos olvida. El patrón de nuestro pueblo, el santo de no sé qué, la castañada, el no sé cuánto, el Halloween. Digo, pero por favor, vamos a despegarnos de todo eso. No nos podemos abstraer del todo porque vivimos en esta sociedad, pero vamos a marcar un poquito de distancia y vamos a ver la cultura del cielo. Vamos a ver cómo se hacen las cosas en el cielo. Vamos a ver qué es nuestra identidad en el cielo. Cuando tú llegues al cielo, tú no vas a poder sacar tu pasaporte. Mira, yo soy colombiano, ecuatoriano, peruano, salvadoreño, hondureño, paraguayo, argentino, holandés, español. Eso no sirve de nada allí. Allí lo único que van a mirar es si llevas el sello del Espíritu Santo. ¿Llevas el sello del Espíritu Santo? Entra en el cielo. ¿Has nacido de nuevo? Entra, esta es tu casa, este es tu hogar. Pero esa identidad que a veces tenemos como ese orgullo de la carne, ¿no? Que la comida de mi país, que la carne de mi país, que lo que de mi país, que sé. Y por eso a mí cuando me den de comer, que me den de todo. Por supuesto también que tú pertenezcas a ese reino quiere decir que tienes derechos, pero mira, quiero hablarte de los derechos no como se habla en esta sociedad, porque acuérdate que el reino del Señor no es de este mundo, ¿no? La gente saca los derechos que le da la Constitución española, el Estatut de la Generalitat, las leyes del ayuntamiento y enseguida a reclamar derechos, ¿no? Que tengo derecho a huelga, que tengo derecho a manifestación, que tengo derecho a todo, a medicina, a vivienda, tengo derecho. Y se montan sindicatos y manifestaciones y todo tipo de reclamaciones para exigir derechos. No, nosotros tenemos derechos, pero no son derechos que nos hemos ganado nosotros. Son derechos que Dios nos otorga por su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Son derechos que Él ha conquistado o que Él tenía y simplemente los pone a nuestra disposición. Es el derecho a la vida, por ejemplo. Tú tienes derecho a la vida. Yo no puedo concebir que haya un cristiano, uno solo, que sea abortista. Y ojo con eso, porque a veces, mira, por cierto, llegan las elecciones municipales. Bueno, ahí no se deciden este tipo de asuntos. Más adelante, cuando sean las elecciones nacionales, las de España, quizá algunos de aquí tenéis derecho a votar. Y a veces la gente me pregunta, pastor, ¿y a quién voto? ¿Voto a la derecha? ¿Voto al centro? ¿Voto a la izquierda? Y yo digo, no, ponte a votar. Porque los otros votos, ¿a quién vamos a votar nosotros? Honestamente. Al menos malo. Al que más se parece a las leyes de la palabra de Dios. Pero si es que yo digo una cosa, todos son muy bonitos y tienen unas ideas espectaculares cuando no gobiernan. Cuando no gobiernan. Porque mucha gente me dice, oh no, es que Vox, ellos son antiaborto, ellos son no sé qué, ellos son no sé cuánto, anti-LGTBI, no sé cuánto y no sé qué. Digo, sí, espérate que toquen un sillón y se sienten en el sillón a reinar, a ver qué hacen, a ver dónde queda toda esa fama o toda esa exposición de buenas ideas.
Porque es que lo hemos visto con todos. Con todos. Cuando los de Podemos no gobernaban y empezaron su movimiento social y ganó tantos adeptos, la gente decía, sí, sí, hay que votar a Podemos porque ellos van a luchar por los trabajadores, porque van a dar vivienda social, porque esto era... ¿Cuántos corruptos ha habido en los ayuntamientos que gobiernan? ¿Cuántas peleas internas? Lo estáis viendo ahora lo que sucede, ¿no? Que se tiran a la yugular entre ellos mismos, porque son todos iguales. Entonces, por favor, cuando vengan elecciones no me preguntéis a quién tengo que votar. Vota según tu conciencia, pero ojo, que tu conciencia esté guiada por el Espíritu Santo. Y ahí también tienes que despegarte de tu cultura del mundo. Es que mi familia son de izquierdas, es que mi familia siempre fueron de derechas, es que mi familia... Olvídate, si es que el reino del Señor no es de este mundo, no es de este mundo. Las últimas veces que yo he votado, que no os voy a decir a quién he votado, pero he votado a disgusto, porque yo sabía que ese voto no servía para nada o para casi nada. Y me dan ganas de no ir a votar, honestamente os lo digo, porque son toditos enteros de la misma pasta. ¿O es que tú vas a creer otra cosa? El pecado, decía Pablo, el pecado mora en mí. Eso incluye a todos los congresistas, eso incluye a todos los candidatos, eso incluye al rey de España y su esposa, la reina, que Dios los guarde. Pero incluye a todo el mundo. El pecado mora en nosotros. ¿Cómo vamos a creer otra cosa? Por favor, no seamos ingenuos. Entonces, los derechos que tú tienes, ese derecho a la vida, es un derecho que Dios te lo garantiza. Porque Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Es un derecho que Él te da y lo disfrutas y agradécelo. A esta persona de ayer yo le decía, mira, si tú estás vivo hoy, es porque todavía Dios quiere que le conozcas. Si no, ya te habría quitado de en medio. No le cuesta nada a Dios. Si Dios da y quita la vida. Derecho a la sanidad. Tú sabes que en Apocalipsis 22, al final de la Biblia, nos habla de que hay un árbol, el árbol de la vida y de la sanidad, que va a estar en Jerusalén. Y ese árbol tiene un fruto, cada mes un fruto diferente. Eso no lo supera nadie. Ni los transgénicos, ni nada. Un fruto diferente cada mes para la sanidad de las naciones. Se habrán acabado los centros de salud, los hospitales. Eso sabemos que no va a haber en el reino del milenio. No va a haber eso, porque ese árbol será sanidad para las naciones. Derecho a ser oído. Tienes derecho a ser oído. ¿Os acordáis de la predicación de Natanael en el redil? Qué buena predicación, ¿verdad? La oración inoportuna, la oración persistente, ¿y cuál era la otra? Y la oración insolente. Yo pensé que estaba hablando de las suegras, pero no, era de la oración. Mentira, perdón por el chiste. Dios bendiga a las suegras, sobre todo las que viven lejos. La oración, el derecho a ser oído, claro. Aquella viuda que insistentemente iba al juez y le decía, hazme justicia. Y el juez dijo, para que me deje en paz, pero la escucharé. Y eso en el mundo, cuanto más Dios no va a escuchar a sus hijos y les va a dar lo que pidan. Claro, tú vas a ser oído. Por eso, cuando hay gente que me dice, es que yo no oro, es que he dejado el hábito de orar, digo, ¿tú sabes lo que te estás perdiendo? Te estás perdiendo un derecho que Dios te ha concedido a ti, que tú no te lo has ganado, que es tener una audiencia con Dios cada día, varias veces al día. Eso es un privilegio demasiado grande, más que un derecho, es un privilegio. Tienes derecho a lo básico porque Dios ha prometido darte de comer y abrigarte, claro que sí. Tienes derechos, muchos, privilegios le diría yo, y son para que los disfrutes, pero también tienes obligaciones. Tienes que trabajar, en el reino de los cielos se va a trabajar. Y hasta el día de hoy se trabaja. Y hay una norma muy básica del reino de los cielos, y es que el que no trabaje, que no coma. Pero el que no trabaje porque no le da la gana trabajar, no porque está en el paro y no encuentra nada. Lo que pasa es que también es verdad que a veces hay gente que está en el paro
Y las estadísticas dicen que la gente rechaza muchos trabajos porque dicen, no, es que yo madrugar para ganarme 800 euros. Bueno, pues entonces que no coma. Hay que trabajar, hay que dar honra a Dios, es una obligación dar honra a Dios. Dios lo dice claramente. Tengo que tener temor de Dios, también lo hemos visto. Tengo que hacer buenas obras. El miércoles pasado en el devocional yo hablaba un poco de las buenas obras y más que una obligación, no es que yo me tenga que programar para hacer buenas obras, es que Dios va a mirar si yo tengo buenas obras, porque eso para Dios es una evidencia externa de lo que Él ya sabe que hay en el corazón. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por supuesto tengo otra obligación, que es la de ser fiel y leal, tener lealtad a Dios. Yo no puedo tener otro Dios, no puedo tener otro Señor y no puedo tener otro reino. Es el primer mandamiento de la Biblia y sigue siendo vigente durante el reino del Señor. No puedo tener otros dioses. ¿Oramos? Quiero que pienses esto. Mientras nos ponemos en pie, no sé si los músicos hay que darles paga extra para que suban o algo. Quiero que pienses esto. Si Jesucristo es Rey, si Dios es Rey, si Jesús, el Hijo de Dios, es Rey de Reyes, tú eres parte de la corona que Él tiene puesta sobre su cabeza. Tú eres parte de esa corona. Tú estás llamado a ser alguien que brilla, pero no brillas para ti mismo. Piensa en esta ilustración, cuando tú ves un rey o una reina y le coronan. Sí, la gente ve la corona y la gente dice, wow, es espléndida y tiene no sé cuántos diamantes y piedras de zafiro y de lo otro y de lo otro. Pero la gente está viendo sobre todo a ese rey o a esa reina. Es en lo que están poniendo su atención. Tú eres parte de esa corona y tú brillas no para que la gente te vea a ti, sino para que la gente vea al rey que lleva esa corona. Esa tiene que ser tu motivación en la vida, que la gente vea al Rey en tu vida, que la gente vea que Dios es tu vida. Dice Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros, escucha, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cerramos nuestros ojos, por favor, y vamos a orar. Quiero volver a leerte este versículo. Por favor, cierra tus ojos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señor,